Señor, no tenemos palabras para poder expresar tu obra. Mis labios no son lo mejor del mundo. Como dijo el profeta Isaías, soy un hombre inmundo con labios inmundos. Así que, Señor, por favor, ayúdame a poder hablar de tu muerte. Y, Señor, que lo que podamos ver y entender, lo que tú nos hagas entender, lleve mucho fruto para tu gloria. Señor, que nosotros podamos estimar tu muerte como lo que es. Nuestro mayor bien, el pago por nuestra salvación, nuestro rescate. Y que al ver el relato de Marcos, nosotros podamos amarte más, mucho más, porque tú eres merecedor de ello. Amén. Bien, esta sección empieza con la palabra y, en el versículo 21, y obligaron a uno que pasaba. Entonces, nosotros estamos aquí juntando esta sección con lo que pasó anteriormente. La compañía de 600 soldados romanos sacando a Jesús al pretorio, escarneciéndole, golpeándolo y azotándole. El Señor Jesús acaba de salir del pretorio y ahora Él va rumbo a su muerte. La palabra de Dios dice que obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Acorde con la tradición y con la ley romana, aquellos que eran crucificados deberían de llevar su cruz hasta el lugar de su condena. Nosotros hemos visto en las películas que usualmente la persona que está caracterizado como Jesús lleva la cruz completa, ¿verdad? Pero lo que llevaban usualmente era el travesaño horizontal que iba sobre la cruz. Pesaba más o menos unos 18 kilos. Jesús iba caminando y, como leemos, Simón tiene que ayudarle. ¿Por qué? Porque según Juan 19:17, Jesús llevó su cruz por cierta distancia, pero llegó un momento en el que él ya no pudo más. Todo su cansancio, su falta de sueño, el dolor físico, le habían debilitado tanto que él ya no pudo llevar su madero. Así que, como era también ley romana, que cualquier ciudadano romano podía pedirle a alguno de sus provincias que cargara algo, los romanos obligaron a Simón a hacerlo. Aquí Marcos hace algo muy interesante. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y luego añade una pequeña nota, que ese Simón era padre de Alejandro y de Rufo, ¿cierto? ¿Por qué él hace esto? Bueno, porque acuérdense que el Evangelio de Marcos se escribió principalmente para la iglesia romana. Y de hecho, en su carta a los romanos, el apóstol Pablo pide que le saluden a Rufo. Lo que nosotros podemos entender es que Rufo probablemente era un miembro activo de la iglesia romana. Así que, cuando Marcos añade esto, padre de Alejandro y Rufo, lo hace para dar seguridad a los lectores, de que ellos tenían una fuente de verificación de que Jesús verdaderamente había pasado por todas estas cosas. Y también eso nos da certeza a nosotros para creer que el Evangelio es verdadero. Si no fuese así, cualquiera pudo haber ido con Rufo y preguntarle, oye, ¿sí es cierto que eso pasó? Y Rufo, con toda libertad, hubiera dicho, no. Y se hubiera descubierto la mentira, ¿no? Pero nosotros podemos creer y confiar en el texto del Nuevo Testamento. Obligaron a Simón a que llevase la cruz. Y después de ahí dice, en el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Como un paréntesis, calavera en latín se dice calvaria, de donde nosotros sacamos nuestra palabra calvario. Llevaron a Jesús al Gólgota. Y nosotros también tenemos la idea de que el Gólgota es esta montaña, ¿no?, apartada de la ciudad, bien lejos, donde no hay nadie, ¿no? Los romanos, por lo que sabemos, no mataban así a las personas.
los romanos iban y ponían a los crucificados en un lugar muy concurrido. ¿Para qué creen? Para dar una lección a los que vieran. Mira, aguas, ¿no? Porque esto le pasa a los que no se alinean. Entonces, ellos llevan a Jesús al Gólgota con tal de escarnecerle nuevamente y de humillarle nuevamente, como lo harían con cualquier ejecutado en la cruz. Y cuando estuvieron allí, le crucificaron. Le crucificaron. Antes de eso, dice el versículo 23, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora quiero detenerme aquí por un momento. Si alguno de ustedes está preguntando qué es mirra, excelente pregunta. La mirra es una planta que se utilizaba para producir perfumes y para embalsamar cuerpos. Pero la mirra también tenía otra propiedad, que era una propiedad analgésica, o sea, se quitaba el dolor. El Señor Jesús no quiso tomar mirra. El Señor Jesús se negó a minimizar su dolor. Él tomaría cada gota de la copa de la ira de Dios. Y con determinación Él sufrió todo el castigo del pecado hasta lo último. Él terminaría toda su obra. Algunas personas consideraban que los romanos daban mirra a los crucificados para que ellos no forcejearan y no intentaran zafarse de la cruz, para que el castigo fuera más tolerable cuando los estuvieran crucificando. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús no tomaría esa mirra. Él no rehuiría la cruz. Él dispondría su vida en sujeción a su Padre y en amor a los suyos. Él no pelearía para salvar su vida. Él, por amor a su gente, no puso resistencia. Así que crucificaron al Señor Jesús, como dice el versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos. Ahora, en nuestra cultura, en la que nosotros hemos tenido cierto contacto con la historia de la cruz se ha romantizado mucho. Algunas personas usan la cruz como un símbolo que se ve bonito, y simplemente lo usan en unas aretes, aunque no teman a Dios y no sepan lo que es la cruz, pero ellos la usan. Yo creo que aquí hay algo que nosotros debemos de ver y de notar. ¿Te das cuenta que los escritores del Nuevo Testamento no describen cómo era el castigo de la cruz? Ellos no te dicen ni abrieron sus manos y pusieron unos clavos de no sé cuántas pulgadas en sus muñecas, ¿verdad que no? Ellos no lo hacen. Y tal vez no lo hacen porque pues toda la gente de aquel entonces sabía lo que pasaba en la cruz. Yo creo que hay una razón más y te la compartiré un poquito más tarde. Pero la Biblia dice que le crucificaron. Y la cruz, hermanos, es una tortura completamente horripilante. Si alguna vez ustedes investigan de eso, de verdad van a salir con escalofríos de ahí simplemente de leer. Cicerón, un filósofo muy famoso y un gran escritor, dijo una vez que para un ciudadano romano, escucha esto, la cruz ni siquiera debería de traerse al pensamiento, ni siquiera la expectativa de la cruz, es más, ni siquiera la palabra debería de mencionarse por un ciudadano romano. El pastor Sugel Michelén dijo esto acerca de la cruz: la muerte por crucifixión es el método más barbárico, más inhumano, más cruel de ejecución que alguna vez haya sido aplicado, porque extendía la agonía de sus víctimas, a veces por varios días, mientras experimentaban un dolor insoportable. Aparte de la flagelación y el dolor por la misma crucifixión. De hecho, hermanos, este método era tan salvaje que la ley romana establecía que ningún ciudadano romano debía de ser crucificado.
ningún ciudadano romano. De hecho, la crucifixión estaba destinada simplemente para los esclavos o para los criminales de la peor clase. La cruz era algo verdaderamente inhumano. Y la verdad es que no hace falta ser un erudito ni un genio para darse una idea, simplemente una idea del horror de la cruz. Imagínate esto: deshidratación, dolor punzante, vergüenza, humillación, vértigos, falta de sueño, tétanos, fiebre, heridas abiertas, muchas veces de los órganos, de los huesos, no cuidadas, una dolorosísima prolongación del sufrimiento, sofocación, perforación del cuerpo. Y es que, hermanos, cuando los romanos crucificaban a las personas, los clavos no tenían intenciones de matar. Simplemente tenía la intención de que fuera extremadamente doloroso y de prolongar el dolor lo más posible. Los romanos crucificaban a las personas con las rodillas ligeramente inclinadas para que todo su cuerpo permaneciera en los pies que estaban traspasados y con las manos extendidas. Lo que pasaba es que era que a medida que las personas crucificadas iban cansándose, ellos iban hacia abajo, sofocándose a ellos mismos. Cuando ellos querían respirar, tenían que jalarse de los brazos para entonces dar un respiro. Y si ellos se cansaban, toda esa presión que ponían en los pies para levantarse se iba a los brazos, donde estaban sus nervios, causando un dolor muy, muy punzante. La cruz, hermanos, era horrible. Y Jesús no quiso tomar mirra. Él pagó cada centavo para tu salvación. Él satisfizo la ira justa de Dios para que tú no tuvieras que pagar nada. Es más, ni siquiera podrías haberlo pagado. Él tomó cada gota, cada pedazo de dolor, cada centavo, hasta lo último. Él lo gastó para la salvación de su gente. El versículo que sigue dice que el versículo 24 donde estamos, cuando lo hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos. Y eso da cumplimiento al Salmo 22:18. El Salmo 22:18, como ustedes bien dijeron hace un momento que lo leímos, habla acerca de Jesús. Y ahí se prefigura que el Mesías, al morir, sufriría esto también, echarían suerte sobre sus vestidos. Y aquí otra vez un pequeño paréntesis. Nota esto. No sé qué están haciendo los soldados romanos. No sé cómo están echándose suertes para ver quién se queda con qué de Jesús. La verdad, Jesús no tenía muchas pertenencias. Él dijo que él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Pero ahí está sucediendo el evento más grandioso en la historia del universo. El Hijo de Dios está siendo sacrificado como la Pascua para que otros no mueran. Y mientras ellos están jugando para ver quién se queda con unas sandalias y una túnica. Yo me pregunto cuántas personas que han escuchado el Evangelio han hecho lo mismo. Que se preocupan por cosas más triviales, podríamos decirlo, menos importantes, cuando se les presenta el Evangelio. Y yo espero que ninguno de ustedes tenga la misma actitud de los romanos. Porque la verdad, hermanos, es que hay un dicho que dice que la familiaridad genera desprecio. Ninguno de nosotros hoy dijimos, ¡ay, qué bonito sol que salió! ¿O sí? O ninguno de ustedes tal vez dijo, ¡ay, gracias a Dios que tengo ropa y zapatos que ponerme! Y orando con mucho agradecimiento dijo, Señor, yo tampoco lo hice. Gracias, Señor, por esto. ¿Verdad que no? Porque la familiaridad genera desprecio. Y saben que las personas
Han escuchado tanto de Jesús. ¿Qué vamos a saber de la muerte de Jesús? ¿Qué nuevo van a poder enseñarme? ¿Qué de nuevo puede haber en mi corazón? Y a veces cuando se escuchan prédicas acerca de la muerte de Jesús, pues, o leemos acerca de la muerte de Jesús, rapidito porque ya sabemos de qué se trata. Hermanos, no tenemos idea. El gran predicador inglés Charles Spurgeon, siendo el hombre de Dios que era y tan bueno para escribir y tan bueno para predicar, los dones que Dios le dio, por cierto, una vez dijo: yo todavía no alcanzo a entender la profundidad de estas palabras. Cristo murió por mí. Hermanos, nosotros estamos delante de un texto que es sumamente profundo, insondeable, altísimo, profundísimo, brillante, refulgente. Así que aquí está, y repartieron sus vestidos echando suertes. Aquí están estos despistados, ¿cierto? Adormecidos, sin poder ver nada. Y dice el versículo 25, y era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era, su causa es el motivo por el cual lo crucificaron. Este era el motivo que los romanos escribieron sobre la crucifixión de Jesús: el Rey de los Judíos. Algunos evangelios agregan una cosa más que es importante también: dice Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. ¿Okay? Pero Marcos aquí nos sintetiza poniéndonos la parte central del mensaje: el Rey de los Judíos. Ese era el título de su causa. ¿Y saben qué, hermanos? Los romanos hicieron esto para burlarse. Mira lo que Roma le hace a su rey. Este hombre de aquí, abatido, derrotado, luchando por su vida, batallando para respirar, este es el rey de esta nación judía. Pero por la providencia de Dios, lo que los romanos quisieron hacer como una burla fue un testimonio escrito acerca de la realidad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Eso era lo que Jesús era de verdad. Eso es lo que Él es. Él es el Rey. Y está marcado así, no solamente en nuestra Biblia, sino en la historia misma. El Señor Jesús, a pesar de ser el Rey, fue colgado con 2 ladrones, para que se cumpliera la escritura también de Isaías 53:12, que dice que Él fue contado con los malhechores. Y, dice la Biblia también, le injuriaban meneando la cabeza y burlándose de Él, justo como dice el Salmo 22. Y le escarnecían. Escarnecer es burlarse con sarcasmo. Dice Lucas 23:35 que le escarnecían. Literalmente la idea de escarnecer en el griego es levantar la nariz, así con orgullo, ¿no? Con una actitud de desprecio hacia la persona de la cual se burla. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y la gente que estaba ahí estaban escarneciendo a Jesús insolentemente. Ellos no entendían, ellos no vieron nada. Ellos ignoraban y despreciaban su persona. Así que vamos al versículo 30 para ver cómo le escarnecían. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciendo, dicen ahí, se decían unos a otros, junto con los escribas: pues a otro salvó, pues que se salve solo. Y luego le decían: el Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que ahora sí veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. O sea, los otros estaban igual, pero incluso el Señor Jesús fue humillado a ese grado. En toda su dignidad y su majestad, Él fue humillado
y fue la burla de todos. Y eso nos lleva a nuestra segunda parte, que es la muerte del Señor Jesús. Ya hemos visto su crucifixión, vamos a ver su muerte ahora. En el versículo 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y Jesús clamó con gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Otras Biblias traducen desamparado como abandonado. Y es que, acompáñame al Salmo 22, por favor, para que nosotros entendamos la pregunta de Jesús. El Salmo 22 dice lo siguiente, en el versículo 1 y 2, y vamos a leer también el versículo 3. Salmo 22, del 1 al 3. Escucha esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Y aquí está la respuesta. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Los versículos del 3 al 5 nos enseñan que nunca en la historia ha habido un justo, uno que espere en Dios, uno íntegro, que haya sido desamparado por Él. Nunca en la historia ha sucedido. Y de ahí la pregunta: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Algunas personas han enseñado que el Padre estaba ahí viendo y no podía soportar. Entonces Él se volteó y, hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice: tú eres santo. Lo que estaba pasando ahí es que Jesús cargó con el pecado de todos. Y Dios, que es santo, que no puede ver el pecado ni siquiera de lejos, volteó su rostro y abandonó a su Hijo. Él lo abandonó. Él lo desamparó. Dios abandonó a su Hijo en la cruz porque Él estaba cargado con la maldición de nuestro pecado. Gálatas 3 dice que aquel que no vive en todas las cosas de la ley para cumplirlas es maldito. Pero Jesús se hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser librados de ello. Él está siendo contado como un maldito. Porque de hecho la ley en los libros de Moisés dice: maldito todo aquel que cuelgue de un madero. El Señor Jesús literalmente se había convertido en maldición por nuestro pecado, y el Padre en su santidad lo abandonó. Y como dice Isaías 53, Él quiso quebrantarlo. ¿Recuerdas la historia de Abraham e Isaac? De cómo está Abraham y Dios le pide a Isaac: sacrifica a tu hijo para mí. Y va Abraham al monte Moria, y justo cuando va a clavar el cuchillo en el corazón de su hijo, Dios lo detiene. Y hay un carnero atorado en un arbusto y sacrifican el carnero. Y esta historia termina bonito. Pero esta historia es el tráiler de lo que iba a venir. Dios mismo quiso quebrantar a su Hijo por su gente. El justo por el injusto. Murió
para que tú no murieras. Y dio su vida para darte una nueva a ti. Jesús en su angustia clama y dice a su Padre: ¿por qué me has desamparado? Y es que, hermanos, nosotros podríamos pensar que la cosa más horrible de la cruz fue la flagelación, los azotes, cuando los romanos, con no sé qué adjetivo ponerle a esto, pero ahí insolentes, no sé, escupiendo al Señor Jesús en su cara, golpeando su cabeza con esta corona de espinas, que por cierto la traducción en inglés, cuando dice que le pusieron una corona de espinas, la traducción en inglés dice twisting. Ellos estuvieron ahí girando para poner la corona, flagelando el rostro del Señor Jesús. Tal vez nosotros podríamos pensar que eso fue lo más feo, los clavos en las muñecas y en los pies, la falta de aire, pero lo horrible de la cruz para el Señor Jesús, la razón por la cual oró: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, fue esta. Él desde la eternidad había disfrutado de la comunión y del amor del Padre, pero ahora Él es abandonado. Cristo, hermanos, no se está quejando por el castigo ni el dolor físico. Lo que derrite su corazón es que está siendo separado de la comunión con su Padre. ¿Y saben qué, hermanos? Al final, ese es el consuelo que cualquier justo tiene. Podríamos perder lo que sea, pero si no tenemos al Señor, ¿dónde nos esconderíamos? ¿A dónde iríamos? No tendríamos esperanza y estaríamos sumidos en completa desesperación. El Padre, hermanos, apartó los ojos de su Hijo y quiso quebrantarlo. Así que yo te animo a que pienses en esto y a pensar en el costo de tu salvación, porque al final tú y yo somos salvos no porque los sacerdotes enjuiciaron a Jesús, ni porque los romanos lo ejecutaron, sino porque Dios sometió a su Hijo a este castigo. Su Hijo fue dado completamente por nuestra salvación bajo la ira de Dios. Todo lo que su justicia perfecta demandaba, Él lo pagó. Y aquí están estos hombres. Regresemos a Marcos, por favor. Mientras esto pasa, aquí están estos hombres, ¿no? Injuriándole. Y dice el verso 35, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mira, llama a Elías, ¿no? Y es que ellos sabían, fíjate, no sé si fue porque escucharon el Elohi, que es muy traducido es muy parecido a Elías en hebreo. No sé si porque ellos escucharon eso, dijeron: llama a Elías, ¿no? No lo sé. Pero ellos están aquí diciendo: llama a Elías. Y ellos sabían que el Antiguo Testamento decía que Elías tendría que venir antes que el Mesías. Ellos no están diciendo que llama a Elías esperando con sinceridad a que aparezca Elías. Ellos están burlándose. Mira, llama a Elías a ver si viene, ¿verdad? Vamos a esperar aquí. Y de hecho eso fue lo que pasó. Dice que uno corrió empapando una esponja con vinagre. El Señor Jesús en uno de los evangelios nos relata que el Señor Jesús dijo: tengo sed. Y este corrió y no le dio agua, le dio vinagre. Yo no sé cómo ha de sentirse el vinagre en una herida, yo nunca me lo he puesto, pero me imagino que no ha de ser placentero. Le dio vinagre y le dijo: déjenlo, no le ayuden, vamos a ver si Elías viene a bajarle. Hermanos,
cuando esto pasó, se cumplió otra profecía en el Salmo 69, 21, donde dice que le dieron hiel. Pasado esto, Jesús expiró. Dio su último aliento y murió. Él expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó, dice el versículo 38, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esto es importantísimo para nosotros, porque el velo, hermanos, es el velo del templo. Si ustedes ven el templo, si ven un plano del templo, estaban los atrios y luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un cofre de oro con una tapadera de oro también, que era el propiciatorio, y en esa tapa de metal había 2 querubines. El arca del pacto, que es esa que les estoy describiendo, y el lugar santísimo eran un símbolo de la presencia de Dios. Nadie podía entrar ahí. El único que podía entrar ahí era el sacerdote, y era una sola vez al año para derramar sangre de un sacrificio en el propiciatorio y recordarle a la gente que para poder entrar a la presencia de Dios se necesitaba un sacrificio, uno que fuese perfecto. Y nosotros estamos presenciando al Cordero de Dios dando su vida en rescate por muchos, justo como Él lo dijo, ¿cierto? Aquí está, dice la Biblia, el velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Y entonces esto qué es? Bueno, ningún sacrificio en la historia del Antiguo Testamento, ningún sacrificio animal logró lo que ahora nosotros estamos leyendo en Marcos. Ahora la separación entre Dios y la gente había sido retirada. Ahora tú podrías ir a la presencia de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios quitó la separación que había entre tú y Dios, para que tú pudieras reconciliarte con Él a través de esta oferta generosa del Rey de Gloria. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y ahora un centurión es el que ve y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y aquí nuevamente quiero hacer una pausa, porque hermanos, solamente hay 3 lugares en el Evangelio de Marcos en el que alguien llama a Jesús el Hijo de Dios. Solamente hay 3. El primero está en el capítulo 1, en el versículo 9. Cuando Jesús es bautizado y se abre el cielo y se escucha una voz del cielo, la voz del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todo se llenó de luz. Y escuchamos esta voz celestial. La segunda es en Marcos 9:7, en la transfiguración. Cuando Jesús, en medio de la noche, hay luz resplandeciente. Y se escucha nuevamente, tú eres mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios nuevamente hace esta declaración. Pero la tercera es esta. Y no hay luz. Hay tinieblas. Y no es Dios, sino un gentil que participó en la ejecución del Hijo de Dios, en la cual nosotros lo vemos abriendo sus ojos, no sus ojos físicos, sino Él de verdad, al que le son abiertos los ojos para que pueda ver la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios revelada en su Hijo. Y entonces Él dice, verdaderamente, de verdad, sin lugar a dudas, este hombre era el Hijo de Dios, sin lugar a dudas. Este hombre, el jefe de la compañía de soldados romanos, que seguramente también participó en el escarnio, porque era el jefe de la compañía, este es el centurión,
estuvo ahí en el escarnio de Jesús, en su crucifixión, en su burla. Ahora declara fuerte y claro la realidad más grandiosa de todas, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero él no fue el único. También hubo un malhechor a un lado de él, que en medio de las burlas que proferían al Señor Jesús, le dijo a su amigo: oye, nosotros sí nos la ganamos, pero él no. Y él también dijo: no temes ni porque estés justo, ni temes por ver en la condición que estás. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús lo salva. Pero no nada más fue el centurión y este hombre pecador. También hubo un tal Simón de Cirene, que venía del campo. Él ni siquiera quería estar ahí metido, él venía de trabajar. Y en la providencia de Dios conoció al Señor Jesús, lo mismo que su hijo Rufo. Y nosotros vemos estos tesoros de gracia que tiene el Señor Jesús. Hermanos, Él vino a salvar a las personas más horribles del mundo. Ni siquiera, hermanos, los peores malhechores, ni los peores blasfemos están fuera del amor soberano y de la gracia soberana del Dios soberano. Nosotros vemos a Dios en medio de esto, el sufrimiento de su Hijo, salvando gente que necesita ser salvada. Y nosotros tenemos este evangelio precioso para los blasfemos y los que no le conocen, y aquellos que pelean contra Él, y aquellos que piensan que este no tiene salvación, este nunca va a entender, es el peor de la maquila. Nadie está suficientemente lejos para que el brazo de Dios no pueda rescatarlo y salvarlo. Ni ellos, ni tú. Nadie lo está. Esta sección termina diciendo que también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé, a quienes cuando él estaba en Galilea le servían y le seguían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esto me agrada mucho porque, comparado con los discípulos, estas mujeres estaban siguiendo al Señor de una manera muy compasiva y mostrando mucho valor y mucha lealtad al Señor Jesús. Mucho valor y mucha lealtad. Y amo esto. Amo que se hayan insertado el capítulo 40 y el 41. Porque en sociedades donde la mujer era menos que una vaca, la judía y la romana, Marcos pone ahí a las Marías, a María Magdalena, a la María madre de Jacobo, de José y a Salomé, siguiendo al Señor Jesús de cerca, muy de cerca. Y esto nos lleva a nuestra tercera parte, cuando Jesús es sepultado. Jesús ha sido muerto, con seguridad muerto, y eso lo vamos a ver enseguida. Versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Acuérdense que los judíos no hacían nada, ¿se acuerdan? Cargar más del peso de 2 higos secos ya era considerado trabajo. Así que tenías que preparar las cosas para el sábado no hacer nada, ¿verdad? Porque, otra vez, la contradicción de las cosas. Vamos a matar a un inocente con mentiras y engaños. Los romanos también lo sabían, pero pues hay que prepararnos para el día de reposo, ¿verdad? Porque, pues sí. Bien, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, aquí dice el versículo 43, pon mucha atención, y aquí hay uno más. Teníamos a Simón, al centurión, al hombre de la cruz, José de Arimatea, miembro, escucha esto, noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
Aquí está este señor llamado José de Arimatea, que llegó la noche. Esto nos asegura que el Señor Jesús ya estaba muerto. Y dice la Biblia que él era el miembro del concilio, era miembro del Sanedrín. ¿Se acuerdan quién llevó a Jesús con los romanos? ¿Se acuerdan quién lo condenó bajo el cargo de blasfemia? El Sanedrín, ¿verdad? Bueno, este era un hombre del Sanedrín que participó, creo yo, en el juicio de Jesús. Pero Lucas 23, del 50 al 51, nos dice dos hechos más de José de Arimatea que son importantes. Lucas dice que era un hombre bueno y justo, y Lucas también nos dice que él no había consentido en la manera en la que se había tratado al Señor Jesús. Entonces este hombre, José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios, es decir, entendía el Antiguo Testamento, y yo creo que él pensaba que Jesús era el Mesías verdadero, va con Pilato y le pide su cuerpo. Y aquí, mira nuevamente lo que yo pienso que marca la vida de una persona que verdaderamente cree. No es que lo haces y eso no, es que las personas que creen lo hacen de manera natural. Mira, él entra osadamente y pide el cuerpo, y esto, si tú lo piensas, le traería problemas, porque tal vez causaría enojo entre sus colegas del Sanedrín. ¿Verdad que sí? ¿Cómo vas y pides el cuerpo de ese pecador? Estás viendo que tal vez demostraría, bueno, no tal vez, seguramente demostraría su amor y su lealtad a Jesús. No lo iba a dejar morir, echado a la fosa común. Él no lo haría. Y él también tenía el deseo de que Jesús fuera sepultado piadosamente. La Biblia también dice que hubo otro, Nicodemo. Nicodemo también estuvo allí. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Este que fue y lo buscó de noche y que le dijo, oye, sabemos que tú vienes de Dios y todo eso. Y le dijo, mira, Nicodemo, no entrarás en el reino de los cielos si no nacieras de nuevo. Y entonces el Señor Jesús tuvo ahí una plática interesante con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Pero escucha lo que hizo Nicodemo en la muerte de Jesús en Juan 19, 39, 39. Juan 19, 39. Dice así: también Nicodemo, el que antes le había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar el cuerpo entre los judíos. ¿Ves? ¿Y por qué te digo que esto es importante? Porque Jesús de verdad murió. No es como dicen los musulmanes, que Dios bajó a Jesús de la cruz porque Dios nunca consentiría que un justo muriera, entonces, y menos de una forma tan horrible. Entonces Alá bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y puso a alguien más ahí, y ese que sí era malvado, ese sí murió. Creo que ya dejamos claro esto con el punto anterior. Dios quiso quebrantarlo. Pero mira lo que dice aquí. Ellos pidieron el cuerpo. José de Arimatea se dio cuenta que Jesús estaba muerto. Nicodemo se dio cuenta de que Jesús estaba muerto. Dice el versículo 44 que cuando José de Arimatea pidió el cuerpo, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. O sea, tan rápido. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Los judíos eran bestias para matar. Un soldado romano sabría cuando una persona estaría muerta, ¿no crees? El centurión le dio el cuerpo a José, informando a Pilato, y dice la Biblia que José compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro donde había cavado donde estaba cavada una peña, y puso una piedra en el sepulcro. Y nuevamente, y María Magdalena y María la madre de José miraban donde lo ponía. Esta última mención de las Marías es importante para mí, porque muchas personas dicen que cuando Jesús resucitó, las Marías no se fueron a la tumba de Jesús, se fueron a una tumba donde pues no había nadie, y ellas pensaron que Jesús había resucitado. Pero la verdad se equivocaron de tumba.
se me hace muy improbable cuando la Biblia dice que ellas miraban dónde estaban poniendo a Jesús, ¿no? Si ya sé dónde está, pues ¿para qué me voy a otra tumba?, ¿no? Hermanos, algunas personas han preguntado en la historia, oye, pero si Jesús pagó por todos los pecados de todas las personas del mundo, ¿cómo es posible que tan poquito tiempo haya sufrido, por ejemplo, mi castigo eterno? Buena pregunta, ¿verdad que sí? Ahora deja tú el pecado, el castigo eterno de una persona. ¿De todas? Hermanos, cuando nosotros pensamos en que Jesús es el sacrificio perfecto, no simplemente estamos hablando de que Él nunca pecó. Cuando nosotros hablamos de la perfección del sacrificio de Cristo, nosotros estamos hablando de que no había nada más valioso en el universo que se pudiera sacrificar. El Hijo unigénito de Dios, infinito en valor, infinito en hermosura y majestad, el brillo refulgente de la gloria de Dios, fue sacrificado. Y es por esa razón que Cristo, en tan poquito tiempo, fue suficiente, porque Él es infinitamente valioso, infinitamente digno, infinitamente majestuoso, infinitamente alto. Él es supremo por sobre todas las cosas. Y eso fue lo que Dios puso puso como propiciación por nuestros pecados. Que Dios nos ayude a atesorar el sacrificio de Cristo, de modo que nosotros vivamos una vida consecuente con ese sacrificio. Una vida de amor, pureza y devoción. Hermanos, no consienta en los pecados que clavaron al Señor Jesús en la cruz. No los guarden, mátenlos, quítenlos de ustedes. Y por la gracia y el poder del Señor Jesús, hermanos, fortalezcanse en el poder de su fuerza. Maten el pecado que colgó a Cristo de la cruz. Y si tú no te has arrepentido, si tú no has creído, si tú no estás segura, Jesús recibió a Nicodemo, que también era miembro del Sanedrín, a José, que seguramente también estuvo ahí en el juicio, al centurión, que lo mató, al pecador que lo injurió a un lado de él, que era un hombre horrible, seguramente, como yo, y a Simón, un pobre campesino por el que nadie daba 2 pesos. ¿Por qué no te recibiría a ti? Vamos a orar. Padre, agradecemos tu palabra. Infinitamente agradecemos tu palabra. Guárdanos de que la familiaridad con tu sacrificio genere desprecio. Más bien que la familiaridad con tu sacrificio sea algo constante en nosotros. Y que esa familiaridad genere amor y devoción. Señor, perdónanos cuando de manera insolente somos indulgentes y negligentes y necios y pecamos a sabiendas de lo que tú has hecho por nosotros. Danos fuerza y, Señor, sigue cambiando nuestros corazones para que nosotros te amemos más, como tú eres digno de ser amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.